Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Vamos a comenzar una serie de mensajes que se llama Extraordinario. Y ahora que estábamos cantando una de estas alabanzas que decía: en Dios haremos proezas. ¿Usted cree que Dios puede hacer proezas en usted? Amén. Por eso estamos estudiando este tema extraordinario, porque queremos ser hombres y mujeres que somos completamente ordinarios, pero que conocemos a un Dios extraordinario, y porque conocemos y servimos y amamos y obedecemos a este Dios extraordinario, Dios puede hacer lo extraordinario en nosotros. Cuentan la historia de que había una pelea de gallos. Yo no estoy recomendando esto ni mucho menos, ¿verdad? Es más, esto es antibíblico, pero sirve para la ilustración del mensaje, entonces lo voy a usar. Estaban en las apuestas de los gallos y entonces llegó una persona y le dijo: oye, ¿cuál es el gallo bueno? El gallo bueno es el Colorado. Entonces le puso al Colorado, apuéstale al Colorado. Y entonces le apostó al Colorado, y cuando empieza la pelea de gallos, el pobre Colorado acabó muerto, ¿no? Ahí lo desplumaron al pobre gallo Colorado. Entonces va y le reclama: oye, ¿no me dijiste que el gallo bueno del Colorado? Dijo: sí, el que era mejor era el otro. Y esto nos sirve para ilustrar lo que el autor del libro de Hebreos nos está diciendo en la carta a los Hebreos. Hay una carta en el Nuevo Testamento que se llama a los Hebreos. Y esta carta fue escrita, no sabemos por quién, no sabemos quién fue el autor. Muchos piensan que fue el apóstol Pablo, porque la teología es paulina. Otros piensan que no pudo haber sido Pablo, que tuvo que ser alguien que conocía muy bien el sistema sacrificial, tuvo que haber sido un levita. Pablo no era levita, era benjaminita, era de la tribu de Benjamín. Pero había una persona que conocía muy bien los sacrificios, que es Bernabé, y que fue compañero de Pablo. Entonces algunos piensan que fue Bernabé, otros piensan que fue Timoteo, porque también es segunda generación, de acuerdo a Hebreos capítulo 2. Pero el hecho es que no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos, pero sabemos que desde muy temprano en la era de la iglesia ya era considerada una carta inspirada y con autoridad apostólica. Pero lo que habla el tema de Hebreos es que Jesucristo es mejor. Esta carta fue escrita para una comunidad que venía saliendo de un sistema religioso en el cual habían confiado por miles y miles de años en sacrificios que tenían que presentar y llevar delante de un sacerdote, y el sacerdote tenía que hacer el sacrificio, y a través del sacrificio eran perdonados, y lo tenían que hacer todos los días, en la mañana y en la tarde. Había un sacrificio en la mañana y uno en la tarde. Todos los días sonaba la trompeta, en la mañana y en la tarde, y todos tenían que ir y llevar sus sacrificios delante de Dios. Y por miles y miles de años ellos tenían que hacer este ritual, cuando de pronto aparece el Señor Jesucristo, y el autor de Hebreos dice: con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Por tanto, ya no hay más sacrificio, ya no hay más ofrendas. Jesucristo con un solo sacrificio pudo lograr lo que toda la sangre de los carneros y de los machos cabríos que se había derramado en el Antiguo Testamento no lo pudo hacer. Entonces muchos de los judíos, estos eran hebreos, judíos que durante miles de años habían estado atados al sistema sacrificial judío, ahora creían que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, que con su vida y su sacrificio en la cruz del Calvario había terminado para siempre con los sacrificios y había perdonado completamente sus pecados. Y entonces se imagina vivir en Jerusalén, y de pronto a las 6 de la mañana suena la trompeta para ofrecer el sacrificio de la mañana. La tradición nos volvía a llamar. Y volvía a sonar a las 3 de la tarde, y otra vez decían: pero ya no necesito llevar mi sacrificio, ya no necesito confiar en la sangre de machos cabríos, ni de toros, ni de nada de eso. Jesucristo es ahora mi todo, ¿no? Pero después venían los judíos, ¿verdad? Y venían los religiosos y decían: pero tú necesitas continuar guardando la ley de Moisés. Y ellos comenzaban a decir: pero ya
la iglesia nos ha enseñado que ya no tenemos más carga para seguir los mandamientos. Eso no es lo que nos justifica. Lo que nos justifica es la fe en el Señor Jesucristo. Y entonces muchos de ellos también eran rechazados por sus propias familias por haber creído en Jesucristo como el Mesías. Si usted cree que ser cristiano era estar exento del sufrimiento, no. Todos ellos comenzaron a sufrir persecución, comenzaron a sufrir rechazo, comenzaron a padecer, les quitaban sus propiedades, y entonces muchos de ellos comenzaban a dudar y a decir, necesito regresar una vez más. Y entonces el autor de los Hebreos les dice, no vuelvas atrás, no necesitas volver atrás, porque recuerda, Jesucristo es superior. Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a los sacrificios, Jesucristo es superior a todo. Ya no necesitas volver. Estos creyentes entonces se sentían esa tentación de regresar, pero sin embargo el autor de Hebreos les dice, continúen, sigan adelante, no se detengan, resistan, sigan. Y muchos de nosotros en esta tarde, tal vez tú estás padeciendo y estás padeciendo como creyente. ¿Alguna vez has padecido como creyente? ¿Alguna vez has sufrido la burla por ser cristiano? ¿Alguna vez te han criticado y señalado y burlado de ti porque eres cristiano? ¿Has recibido el rechazo de tu familia por ser cristiano? Escucha, esto no es nuevo. Estos hermanos hace 2000 años sufrían esa persecución. El apóstol Pedro le escribe a los cristianos y les dice, ustedes van a padecer, aunque sea por un poco de tiempo, pero esa prueba por la que están pasando, su fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. La Biblia no dice, y el Señor Jesucristo no dijo, que íbamos a ser exentos del sufrimiento. Muchas veces por ser creyentes vamos a padecer. Cuando estaba en la universidad y terminamos el curso, ¿verdad? El semestre, dijeron mis compañeros, pues vamos a celebrar que terminamos el curso, vamos a hacer un día de campo. Y dije, vamos a hacer un día de campo. Entonces nos fuimos a un picnic, ¿verdad? Y llegando al picnic, de pronto empezaron a sacar la bebida alcohólica, ¿no? Si hubieran sacado una Coca-Cola, bueno, no hay problema. Si hubieran sacado la Coca, por eso dije Coca-Cola, porque dije, si hubieran sacado la Coca, es otra cosa, ¿verdad? Pero comenzaron a sacar la bebida y entonces me dijeron, Alex, felicidades que terminamos el semestre. Y yo era un recién convertido, acababa de recibir a Jesucristo y venía saliendo del alcoholismo. Y me ofrecen aquello que me sacaba la baba, ¿verdad? Se me escurría la baba y, órale, échate una. Pues yo era cristiano, le dije, no, gracias. Pero ¿qué importa? Le dije, no, gracias. Y alguien que sabía que era yo cristiano comenzó a decir, crucifíquenlo. Y entonces mis compañeros comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Una compañera que se iba del día de campo le dije, vámonos, yo también me voy contigo, adiós. Y te vas y te sientes mal. Pero ¿sabes qué? Al final el Señor te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y lo que el autor de los Hebreos les está diciendo a estos hombres y mujeres, porque se necesita fe, confianza en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos está enseñando para vivir vidas extraordinarias. Así es que la fe no es un sentimiento, no es que hoy siento fe. La fe es una convicción. La fe tampoco es ciega. La fe está firmemente fundada en lo que Dios dice. Cuando Dios dice, usted puede poner todas sus monedas en lo que Dios dice. O como dicen aquí, take it to the bank. Llévatelo al banco, porque lo que Dios dice lo va a cumplir. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a leer Hebreos 11, versos 1 al 4, y vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable a cada uno de nosotros en esta tarde. Dice la palabra de Dios así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio
dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Padre, queremos darte gracias por esta porción de la Escritura que nos habla de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y Abel ofreció un sacrificio que fue aceptado por ti. Y muerto aún, nos sigue hablando a nosotros. Háblanos en este día, Señor, porque queremos ser adoradores extraordinarios para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Nos dice entonces la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, este capítulo, el capítulo 11 del libro de Hebreos, es conocido como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Qué título tan largo, ¿verdad? El Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Pero cuando usted lo lee, se va a encontrar ahí por lo menos 10 nombres de hombres y mujeres que sus vidas fueron extraordinarias, pero no fueron perfectas. Esto es lo maravilloso. Cada que estudio uno de estos personajes que aparece aquí, me identifico con ellos, porque ellos eran hombres y mujeres con debilidades, con fallas, con defectos, pero Dios los utilizó y Dios los llamó y ellos creyeron en Dios y Dios pudo hacer cosas extraordinarias en la vida de ellos. Por ejemplo, aquí dice, por la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? La certeza de lo que se espera. Y por ejemplo nos da el ejemplo de José. José vivió en Egipto, Dios lo levantó para ser el segundo en todo Egipto. Solamente después de Faraón estaba José. José era el primer ministro de la nación más poderosa, más rica y más grande de aquel entonces. ¿No le gustaría ser un José o una Josefina? Amén, ¿no? Gloria a Dios. Y Dios se puede levantar a ese poder, porque algo que dice la palabra de Dios de José es que Dios estaba con José y fue un varón próspero. La presencia de Dios en tu vida te hace una persona extraordinaria. Pero José obviamente no fue perfecto, tuvo sus defectos también. De repente se le subió la soberbia y estaba sobre sus hermanos y todas esas cosas. Pero una de las cosas que vemos de José es que cuando él muere, le dice a sus descendientes, escuche, esta es la certeza de lo que se espera. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Él se muere, pero antes de morir le dice a sus descendientes, cuando venga el libertador, que saquen mis huesos de aquí. Esa es la certeza de lo que se espera. Dios había dicho que iba a enviar un libertador y José estaba cierto de que ese libertador iba a morir, iba a venir. Y aunque él estuviera muerto, él dijo, cuando yo me muera, cuando venga el libertador, que me saquen de aquí. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca porque va a llover. Jamás en la historia había llovido. Lo que sucede ahí en el Génesis nos dice que había un rocío que mojaba toda la tierra y así se regaba en aquel entonces la tierra y nunca había llovido. Y Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca. Señor, no, pues ¿cómo es? Nunca ha llovido, la evidencia científica dice que no llueve. Es más, históricamente podemos revisar la historia y nunca ha llovido. Pero la fe es la convicción de lo que no se ve. Dios dijo, va a llover y Noé construyó un arca. ¿Qué le parece? Esa es la convicción de lo que no se ve. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿puede usted ser una persona extraordinaria? ¿Amén? ¿Tiene fe? ¿Se acuerda de aquel hombre que llegó y fue con el Señor Jesús? Señor, si puedes, sana a mi hijo. Y el Señor voltea y le dice, si puedo, al que cree, todo lo es posible. ¿Tú crees? Señor, sí creo, pero ayúdame en mi fe. Tal vez esta mañana usted tiene poquitita fe. Dígale al Señor, Señor, ayúdame porque yo necesito fe. Necesito aprender a creer. ¿Cuál es el pretexto? Si Dios pudo hacer grandes cosas con estos hombres y mujeres, escuchen. Rahab, ¿se acuerda de Rahab?
Cuando veamos Rahab se va a dar cuenta y le voy a decir, le voy a adelantar de una vez. Cada que la Biblia menciona a Rahab, siempre la menciona con su oficio. ¿Qué era? Rahab, ¿la qué? La ramera. Siempre que se menciona Rahab en la Biblia, siempre dice Rahab, la ramera. Bueno, Rahab tuvo fe y sabía que venía el ejército de Israel y le dijo a los soldados, a los espías que vinieron, por favor tengan misericordia de mí, de mi familia, porque hemos escuchado de este Dios y tenemos temor de ustedes. Creyó, pidió misericordia y los soldados le dijeron, ata un listón rojo aquí y que tu familia esté aquí y van a ser guardados. Y esa mujer Rahab, cuando usted analiza la lista de los descendientes o ascendientes, la línea ascendiente del Señor Jesucristo, es decir, los antepasados del Señor Jesucristo, ¿quién cree que aparece en esa lista? Rahab, la que fue una mujer ramera, pero que confió en Dios, está ahí en la lista de los descendientes del Señor Jesús, o de la descendencia de donde venía el Señor Jesucristo. ¡Qué impresionante! Así es que no hay, ¿cuál es el pretexto? ¿Por qué Dios no podrá hacer algo con usted y conmigo? Por eso cuando cantamos en Dios haremos proezas, podemos hacerlas. Escuche, no por nosotros, no confunda. Va a haber libros que le van a decir, tú eres un campeón. No, espérate, yo no soy ningún campeón, yo conozco a quién es el campeón. Yo conozco al que es el campeón, él sí puede, yo lo único que hago es me tomo de su mano y me voy con él. Y él es el que nos da la victoria, así es que la fe es confiar en Dios. Ahora vamos a aprender dos cosas acerca de Abel. En primer lugar, vamos a aprender que Abel tuvo una vida extraordinaria porque fue una vida de adoración a Dios y además tuvo una vida extraordinaria porque era una vida de testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios había hecho. Así es que en primer lugar el verso 4 dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Yo no sé hace cuánto tiempo se murió Abel, pero la palabra de Dios dice que su acción de fe, su adoración de fe, su sacrificio que ofreció a Dios nos sigue hablando en este día. Y lo que vemos aquí es que Abel es un adorador de Dios y su fe y su vida fue una vida de adoración extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó con el propósito de poderle conocer y poderle adorar. Pero lo que sucede, lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, el pecado entró en el mundo y cortó la relación de Dios con el hombre. Y ahora Dios lo que hace, aún cuando está rota la relación entre Dios y el hombre, Él establece una manera para que el hombre pueda tener una relación con Él. Y entonces se acuerda que Adán y Eva tejieron hojas de higuera para cubrir su desnudez y aún así su vergüenza y su culpa y todo lo que sucedió con el pecado. Mucha gente vive con vergüenza y culpa y para tapar su vergüenza y culpa, ¿verdad? Se la pasa tomando y así se me olvida lo que pasó y así se me olvidan mis penas. Otra gente se la pasa haciendo obras buenas y verdad para olvidarse de la culpa que tiene. Los narcotraficantes, verdad, después de matar miles de gentes, donan mucho dinero, verdad, para las obras del pueblo. Y total que todo el mundo quiere aquietar su conciencia de alguna manera, cubriéndose con hojas de higuera, y eso nada les sirve, sino únicamente les trae más miseria, porque lo que Dios hizo fue traer un sacrificio, sacrificó un animal y con las pieles del animal cubrió la vergüenza de Adán y Eva. Entonces, aquí encontramos a estos dos hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Son los primeros que aparecen y Dios provee entonces la manera en que ellos se deben acercar a Dios. Y en Génesis capítulo 4, si podemos ir a Génesis capítulo 4, nos habla el relato de estos dos hermanos, esta primera familia, este primer asesinato, la primera ofrenda que se ofrece. Aquí aparecen muchas primeras, el primer difunto de la Biblia, ¿verdad? El primero que muere.
Dice la palabra de Dios así en 4:1, Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así es que aquí encontramos este sacrificio que estas ofrendas que estos dos hermanos vienen y ofrecen a Dios, y sin embargo Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda, pero cuando mira la ofrenda de Caín no la mira con agrado, y Caín se molesta con Dios, y es tal su enojo con Dios que culpa a su hermano y mata a su hermano, y Dios se lo dice, ¿por qué, Caín, te enojas? ¿Por qué te pones de esa manera? Si no hicieres el bien, ¿no estarías feliz de hacer el bien? ¿No sería algo que yo vería con agrado si haces el bien? Esto es maravilloso porque lo que nos va a enseñar acerca de Caín y Abel es que ellos ya tenían una enseñanza de lo que era el bien y el mal. Y Caín seguramente ya sabía que tenía que ofrecer un sacrificio de un animal, pero él vino con su propio sacrificio de acuerdo a su propia creencia, de acuerdo a sus propios términos, como a él le pareció, de acuerdo a Dios a su manera, y quiso hacer las cosas a su manera. Y ahí tenemos a Frank Sinatra, ¿verdad? Cantando I did it my way. Yo no canto también con el hermano Guillermo, ¿verdad? Pero ahí tenemos a Frank Sinatra y ahí tenemos a quien era el que cantaba, no tengo trono ni reina, ni nadie que me, ¿qué? Comprenda, pero sigo siendo el rey. O sea, cuando una persona piensa que él es el rey, que él gobierna sobre todo, lo vemos como un Caín. Pero Abel, cuando él trae su ofrenda, ofrece, escuche, lo mejor de sus primogénitos. Trajo lo mejor de sus primogénitos. La pregunta es, ¿cómo supo Abel lo que tenía que traer? Y es difícil contestar esto, porque la palabra de Dios no nos dice exactamente cómo sucedió. Aquí tenemos que hacer, por lo que acabamos de leer de Génesis, en Génesis 4, cuando Dios confronta a Caín y le dice, si bien hicieres, o sea, que ya sabía Caín lo que era bueno y lo que era malo, lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. Entonces esto nos dice que seguramente Adán y Eva les habían contado lo que había sucedido en el jardín del Edén. Y dije, nosotros quisimos hacer nos quisimos cubrir nuestra desnudez y nuestra vergüenza con hojas de higuera, pero eso no sirve para nada, hijos. Lo que Dios dice y lo que Dios demanda es un sacrificio. Y después lo vemos en Levítico capítulo 17, verso 11, donde Dios establece el principio que Él ha dado la sangre para hacer expiación por nuestras almas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No importa cuánto bien hagamos, cuántas veces nos bauticemos, ¿verdad? No importa cuántas veces haga bien o todas estas cosas que muchas veces nosotros pensamos que son las cosas buenas, las buenas obras. Nada de eso sirve delante de Dios, porque Él establece la manera en que nosotros podemos acercarnos a Él, y Él estableció el sacrificio de un animal, y Abel trajo lo que Dios le pidió, pero lo maravilloso es que trajo lo mejor. Lo mejor. Y no solamente trajo lo mejor, sino que su ofrenda que Él trajo, la trajo creyendo. O sea, eso es lo maravilloso de la ofrenda de Abel, que cuando él la trajo, él estaba seguro que esta ofrenda que él estaba trayendo era agradable a Dios.
Estaba seguro. Caín no estaba seguro. ¿Qué tal si le llevo una ofrenda de un animal sacrificado? No le va a gustar. Ya sé. Mejor voy a trabajar durísimo, me voy a sobar, como decimos, ¿verdad? Esa expresión, me voy a sobar el lomo de la mañana a la tarde, voy a estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Voy a cosechar lo más hermoso y lo más grande y más hermoso de mi cosecha, se lo voy a llevar a Dios y Dios lo va a tener que aceptar. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando le presenta su gran ofrenda a Dios, Dios no la ve con agrado. Y aquel Abel que no hizo nada más que cuidar a la ovejita, ¿verdad? Y llevarla a los pastos y la ovejita creció solita y él solamente la cuidó y de pronto ya se hizo una oveja grande y gorda y la vio muy bien y dijo, ok, ahora sí te toca ir al sacrificio. Y la sacrificó y Dios vio con agrado y dice, pero ¿por qué él no hizo nada más que cuidar la oveja? En cambio yo estuve, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabajo. Déjame decirte por qué, Caín. Porque no es en tus términos. Lo que yo establecí es el sacrificio de un inocente. Déjeme preguntarle esta tarde, y esto es una convicción para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo le estamos ofreciendo a Dios? ¿Lo que nosotros pensamos o lo que Él nos pide? ¿Por qué venimos ante Dios en esta mañana o en esta tarde? ¿Para adorar a Dios? Para agradecimiento o para que Dios cuando pase lista diga, y cuando yo le pido un favor me lo haga. Digo, porque no es verdad que muchas veces así pensamos, ahora sí, Señor, te prometo que si me haces esta, no vuelvo a faltar a la iglesia. Y ya entonces ahí estamos tomando lista. Hice una manda 5 domingos seguidos, no importa que juegue el América, o no el América ni jugó. Mi hermano agarró su playa del América y le puso Tigres aquí con un periódico. Así es que puedes ofrecer a Dios lo mejor. Le puedes dedicar lo mejor a Dios. ¿Sabes cómo le puedes dedicar lo mejor a Dios? Prácticamente, ¿cómo le puedes dedicar a Dios lo mejor? Dedícale tiempo a Dios. Porque en el día tienes una mejor parte del día que le puedes dedicar a Dios. ¿Cuál es esa parte del día? A lo mejor es la mañana. 15 minutos, 20 minutos antes te levantas, vas delante del Señor, te arrodillas y dices, Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, quiero escuchar tu voz. Lee la palabra de Dios, lee un pasaje de la palabra de Dios, deja que Dios te hable y cuando Él te esté hablando en oración, dile gracias, Señor, por esta palabra que tú sabes que necesitaba en este momento. Señor, estoy en angustia, pero aquí dice tu palabra, Jehová es mi amparo y fortaleza, Jehová es mi pronto auxilio en la tribulación, por eso no voy a temer lo que pueda hacer el hombre. Señor, muchas gracias. Y luego llévale a Dios tus cargas, llévale, Señor, tú sabes que estoy pasando un momento difícil con mi esposa, no me entiendes, Señor, y bueno, a veces tú tampoco la entiendes, pero tú sabes cómo son las mujeres, Señor. Y llévale al Señor tus cargas, dile al Señor lo que está pasando, Él te entiende perfectamente. ¿Cómo puedes ofrecer lo mejor a Dios? Ofrécele una parte de tu día, ofrécele al Señor. El mayor tesoro que tienes es tu esposa o tu esposo y tus hijos. En ese orden, primero tu esposo o tu esposa y después tus hijos. Ofrece cuidado, ternura a tu esposa. Si eres casado, ofrécele ternura, cuidado a tu esposa. Mi esposa se puso un tatuaje aquí, usted lo puede ver, su tatuaje que se puso ahí. Cuidado, ternura, cuando se pegó subiendo las escaleras, ¿verdad? Y dice que es el tatuaje contra la violencia doméstica. Ofrézcale a Dios cuidado de su esposa, de sus hijos, ofrezca lo mejor en su trabajo. ¿Había pensado eso? Que cuando usted ofrece lo mejor en su trabajo, lo que realmente está haciendo está adorando a Dios. Qué impresionante, cómo la palabra de Dios transforma y esto se convierte en carne en nuestra vida. No solamente es palabra, letra muerta, sino que es palabra que transforma nuestras vidas y que cuando nosotros comenzamos a hacer estas cosas de ofrecer lo mejor a Dios, el Señor va a traer bendición a nuestra vida. No solamente entonces vemos en Abel una vida extraordinaria por su adoración, pero también dice que trajo un testimonio y su testimonio fue un testimonio de confianza en Dios. Aquí dice, por la fe Abel
Abel trajo su sacrificio confiando. Él estaba confiando de que ese sacrificio podía agradar en el Señor. Él creyó que lo que Dios había establecido era suficiente para agradar a Dios. Y todo esto lo hizo Abel solamente porque le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. En aquel entonces no había Biblia, ¿verdad? No había nada, pero había la palabra de Dios, había la transmisión oral de lo que Dios había hablado con Adán y Adán y Eva lo habían hablado con ellos. Ellos conocían y además, de acuerdo a Génesis 4, había una relación directa de Dios con ellos, porque viene y lo confronta, le dice, ¿qué hiciste? No, ¿por qué te enojas? Entonces, y después lo confronta, le dice, ¿qué hiciste? La sangre de tu hermano está clamando desde la tierra contra ti. ¿Qué hiciste con él? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Se fija todo lo que el pecado hace? El pecado te lleva a hacer cosas cada vez que son más terribles. Dicen que una vez una pareja dijo, vamos al autocinema. El autocinema es driving movies, ¿no? El que vas en tu carro y te metes pero cuando llegaron a la taquilla se les hizo que era muy caro, entonces se salieron y le dijo, ¿sabes qué? Mira, abre allá atrás el trunk, la cajuela, decimos, y ahí te metes y yo nada más entro. Y entonces el esposo, para que nada más le cobraran uno, me suena en los restaurantes, pero bueno, entró, llegaron ahí, entonces le cobraron uno y cuando lo va a abrir para sacarle, se da cuenta que el esposo se había metido con las llaves de la cajuela. Entonces tuvo que llamar a la policía y vino el cuerpo de bomberos y para el rescate. Y entonces todo le pasó por quererse ahorrar unos pesitos y no pagar la entrada. Así es el pecado. El pecado, piensas, ay, nada más es esto, pum, 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 y al final acabas en un estado terrible. Pero Abel creyó que lo que Dios que lo que Dios había dicho, con eso podía cumplir. Déjenme preguntarle esta tarde, ¿usted tiene su confianza en Dios? ¿En quién está puesta su confianza? Le voy a decir muchas de las cosas que nosotros confiamos. En un político. No, si este es elegido nos va a sacar del problema a todos. En el sistema económico. No, ahora que se componga la situación económica, no, hombre, todo va a salir bien. No, la ciencia todo lo puede, ¿verdad? Escucha, tú no puedes poner tu confianza en las personas. Todas las personas te van a fallar, no importa quién sea. Puedes poner tu confianza en el pastor es falible, un día te va a fallar. Y si tú has puesto toda tu confianza en el pastor y el día que falle, vas a decir, ese pastor, y ya sabes todo lo que pasa. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor nunca nos falla. Él es fiel. Y le voy a decir, Él es fiel, como dice la palabra de Dios. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Usted y yo tenemos un Dios extraordinario que es fiel y que aunque conoce nuestras debilidades y aunque conoce nuestras flaquezas, Él es fiel. ¿En dónde está su confianza? ¿Puede confiar en Dios en esta tarde? ¿Puede decirle, Señor, yo quiero confiar en ti? Ahora, confiar en Dios significa muchas cosas, ¿verdad? Significa creer su palabra. Y si su palabra dice algo, tenemos que hacer lo que su palabra dice. Y esta tarde cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones cruciales en nuestra vida. ¿Voy a seguir a Dios confiando plenamente en lo que dice su palabra, o voy a seguir nada más así cuando esta me conviene, ahora sí, no, esta no me conviene, esta me hago para acá? Vamos a confiar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere hacer de nosotros adoradores extraordinarios. Y además dice que su testimonio, y además Dios dio testimonio de que era justo, es decir, Dios dio testimonio de la salvación de Abel. Esto es maravilloso. Todo lo que Dios había provisto, ese sacrificio o ese animal que proveyó al principio para tapar la desnudez de Adán y Eva, apuntaba hacia una persona, hacia un sacrificio, hacia el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros
pecados. Y Abel confió y ofreció el sacrificio, y ese sacrificio habla también de su salvación, porque su relación con Dios estaba rota por el pecado, pero cuando trajo el sacrificio, ese sacrificio trajo la relación entre Dios y Abel, y ese sacrificio que él ofreció el día de hoy sigue hablando del testimonio perfecto o de la fe y la obediencia de Abel. Déjenme preguntarle esta mañana o esta tarde, ¿usted ha puesto ya su confianza para su salvación en Jesucristo? ¿Dónde está su confianza para su salvación? En otras palabras, para que nos a veces la palabra salvación suena así como que, no sé, una vez una persona se iba a casar y no se casó con la persona, y cuando se casó otro, vimos cómo era la mujer, le dijimos de lo que te salvaste. Entonces, ¿de qué es la salvación? ¿De qué es la salvación? Para entender lo que es la salvación, déjeme preguntarle esta tarde. Si usted se muriera hoy, ¿dónde pasaría el resto de la eternidad? ¿Dónde pasaría el resto? ¿Sabe la respuesta? Un día me preguntaron me hicieron esa pregunta y me quedé espantado. Mi respuesta fue, yo espero que me vaya al cielo, pero creo que me tengo que ir al infierno, porque yo me conocía. La persona que me hizo esta pregunta me dijo, ¿tú ya has confiado en Jesucristo como tu Salvador? Y le dije, sí. Y él me dijo, Jesucristo ya pagó por todos tus pecados. Él te ha salvado eternamente. ¿Usted ha puesto su confianza en Jesucristo? ¿Usted le ha entregado su vida a Jesucristo? Escuche, si esta tarde usted no sabía, si en esta tarde usted no estaba seguro, este es el momento de venir y decir, Señor, yo realmente no estoy seguro, pero quiero tener esta seguridad. Señor, te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo murió por mí, Él ya pagó el castigo que yo merecía, ahora tú me das la salvación a través de Él. Este es el día de salvación. Dios establece un día de salvación. Dios establece un medio de salvación que es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y este día tú lo puedes tener. Pero tal vez esta tarde tú estás aquí y también Dios está hablando a tu corazón y dice, Señor, yo quiero ser un adorador extraordinario. Pero Señor, necesito actuar en fe, creyendo lo que tú dices en tu palabra. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso en esta tarde? Decirle a Dios, Señor, yo quiero actuar en fe. Ayúdame. No quiere decir que vas a ser perfecto, ni mucho menos, pero que vas a tener esa disposición y ese propósito firme de decir, Señor, lo que yo aprenda de tu palabra, lo quiero aplicar en mi vida, creyendo lo que tú dices en tu palabra.